Muy buenos días a todos. Soy Vidal, director de Gprime. Muchas gracias por conectaros una semana más para compartir con nosotros esta media hora de vuestro día. Hoy estamos ya en la 16ª edición de Zoom In en tiempos de coronavirus. Como ya sabéis, desde Gprime, más allá de nuestra actividad editorial diaria, impulsamos espacios de conocimiento y relación entre los profesionales del sector inmobiliario y por ello, hace ya 7 semanas decidimos poner en marcha esta serie de encuentros virtuales gratuitos con el objetivo de aprovechar el tiempo para aprender y para prepararnos para la salida. Ahora, más que nunca, creemos que es clave no parar, continuar y mirar al futuro con optimismo y con ilusión y con espacios como este tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar. Recordad que al final de la charla tendremos un espacio de unos 10 minutos para hacer preguntas al ponente de hoy. Los podéis hacer a través de la herramienta Ask a Question que tenéis justo por aquí debajo, debajo de mí. Y como os decía, si hacéis vuestras preguntas y al final se las trasladaremos a David Marquina, que es quien nos acompaña hoy, del Chief Development Officer de P3 Logistic Park, que nos hablará sobre el sector logístico como inversión core después de la crisis. David Marquina es el responsable, como decía, de expansión de la compañía a nivel europeo desde enero de este año. Anteriormente había sido el presidente de P3 Logistic Park en España. Marquina cuenta con experiencia en compañías como la Socimi especializada en el alquiler Almindus o la inmobiliaria catalana Tasilsa. Además, es licenciado en Derecho y Urbanismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario y la promoción logística. David, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días. Buenos días. Primero quisiera empezar con saludos a todos, buenos días a todos y un agradecimiento especial a Marc y a Mauricio de Gprime por contar con P3 para charlar durante este webinar sobre logística. Empezaré dándoos una bienvenida al comedor de los Marquina Claver. Espero que estéis a gusto aquí y en vuestras casas. Esto no es más que una muestra de cómo la forma de comunicarnos, de relacionarnos y de trabajar ha cambiado desde la explosión del virus. Permitidme hacer una breve introducción de P3, aunque solo sea por poner en contexto la parte de mi monólogo de 20 minutos. Espero que el hecho de que vivo justamente entre Buenafuente, que está un par de calles a la derecha, y Berto Romero, que lo tengo un par de calles a la izquierda, ayude a que los siguientes 20 minutos no solo sean interesantes, sino también amenos. Luego, obviamente, esto será más dinámico con el turno de vuestras preguntas, como bien apuntaba a Marc. En P3 somos propietarios de naves logísticas con 5,4 millones de metros cuadrados en propiedad en 13 países de Europa y nuestro equipo lo forman 160 profesionales a fecha de hoy. Gestionamos nuestros inmuebles con un equipo de asset manager propios, pues queremos estar cerca de nuestros clientes y ofrecer el mejor servicio de uso de nuestros edificios. Somos inversores a largo plazo, quiero subrayar a largo plazo, y compramos activos ya existentes, preferiblemente alquilados, aunque podemos comprar naves sin inquilino si nos gusta la ubicación y nos gusta la calidad del activo. Promovemos nuevas y modernas naves logísticas. Tenemos un banco de suelo de 1,5 millones de metros cuadrados repartidos por Europa para crecer tanto con clientes existentes como con clientes nuevos. Actualmente, pues tenemos 16 obras abiertas en estos diferentes 13 países. Os podéis imaginar que estos últimos 2 meses han sido emocionantes, especialmente en Italia y en España, donde las obras primero se han parado por decreto y reactivado después a continuación con nuevas medidas de seguridad para proteger la salud de los trabajadores. Nuestra prioridad, y quiero hacer énfasis, es la salud de las personas. Queremos ayudar en lo posible y estamos a punto de firmar la cesión gratuita de una nave que tenemos disponible a una ONG para el almacenaje de alimentos y productos de primera necesidad. Consideramos que es importante que todos pongamos nuestro granito de arena para ayudar en la medida de lo posible. Este webinar, hecha esta introducción, lo he estructurado en tres bloques, ¿no? Primero, lo que sería el impacto
del virus en la cadena de suministro. Segundo, lo que vienen siendo las consecuencias para el sector logístico. Y unas conclusiones que no quiero que sean previsiones, porque es difícil hacer previsiones bajo las actuales circunstancias, pero que espero os puedan ayudar de enfoque, ¿no? Impacto del coronavirus en la cadena de suministro. Pues aquí vemos que cada sector ha vivido cambios distintos. La alimentación, la farmacia y el e-commerce han sido muy beneficiados, mientras que el sector automóvil se ha ido la peor parte al tener que parar las fábricas y, sobre todo, debido a la falta de ventas. Luego, más tarde, daré más detalles sobre el sector del automóvil. La anécdota más reciente es que ayer vino un repartidor a traerme un teclado y un ratón nuevos, puesto que los había tomado prestados de mi hijo mayor, y el hombre venía sudado y muy atareado y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y me dijo, se reparten más paquetes ahora que durante el Black Friday o la campaña de Navidad, ¿no? Para los que trabajáis en e-commerce y en logística, esto os da una idea del volumen de repartos que tienen. Es brutal y se ha incrementado muchísimo durante el confinamiento. Considero que también es interesante ver cómo algunas compañías globales han demostrado una gran capacidad de adaptabilidad, reinventándose, como es el caso de General Motors, que ha pasado a producir ventiladores, o L'Oréal, que está produciendo desinfectantes. Pero en general, la cadena de suministro está haciendo frente a un gran reto, debido a las restricciones, sobre todo restricciones de movimiento. Mientras que el 90% aproximadamente del comercio global se transporta por mar, las entregas, que son el elemento clave de la logística, están sufriendo debido a las restricciones en los puertos. Falta mano de obra y hay trabajadores atrapados en el mar, ¿no? Sin mencionar el riesgo para la salud de este grupo de trabajadores. Vemos cómo, por ejemplo, en Holanda, donde trabajamos y tenemos activos, cómo ha caído la llegada de contenedores al principal puerto de Europa, que es Rotterdam. Y como los pocos containers que han llegado a Rotterdam no se han podido repartir por el resto de Europa. Luego hablaremos también de España, pero quiero destacar que las economías más fuertes de Europa y que son los mercados logísticos más importantes, de nuevo Alemania y Holanda, son países exportadores. Y en Holanda, por ejemplo, también sufre las consecuencias de la crisis. Holanda, Países Bajos, es, en función del ranking que analices, el segundo o el tercer país exportador de bienes agrícolas, después de Estados Unidos, ¿no? Y os podéis imaginar que con todos los restaurantes de Europa cerrados, pues su balanza comercial se ha visto muy afectada. Quiero mencionar también lo que llamamos la cuarta revolución industrial, ¿no? El 4.0, que nos facilita herramientas para luchar contra la pandemia. Esto es el Big Data, los drones, la robótica, la automatización en las naves y también la inteligencia artificial. Mientras que el Big Data nos permite analizar el progreso del virus, los drones y otras tecnologías nos permiten examinar nuevas formas de reparto, no solo de alimentos, sino también de medicinas. La inteligencia artificial y la robótica que venimos viendo en cadenas de producción, como es el automóvil, era ya una tendencia antes del COVID, como una implantación que se iba incorporando a las naves logísticas, como pueden ser los famosos Kiva Robots para hacer el picking
de reparto para servicios de e-commerce, ¿no? Y la inteligencia artificial nos puede quizá hacer ver en el futuro cómo se puede evitar el contacto físico entre personas y cómo se puede implementar sobre todo en el sector servicios. En general, la pandemia va a seguir impactando en la logística. La cadena de suministro de todo el mundo se ha visto muy afectada por la crisis y se ha demostrado cómo de interconectadas están las actividades de producción y de distribución. En el futuro, pues, entendemos que para diversificar riesgo, las compañías quizá no lo centralizarán todo en China. De repente, todo el mundo se ha dado cuenta que dependemos de China, ¿no? Y quizás países manufactureros, productores, como pueden ser la India, Vietnam o Indonesia, que también trabaja mucho el sector textil, pueden verse reforzados, ¿no? Y aquí os quiero explicar también una anécdota. Me refería antes del sector móvil cuando iniciaba la exposición. La semana pasada, uno de nuestros clientes en Alemania pues nos explicaba su frustración debido a que tras activar de nuevo las fábricas, pues han encontrado que todas aquellas piezas de sus parques de proveedores ubicados fuera de Alemania, principalmente en los países vecinos, como pueden ser pues, la República Checa, Eslovaquia y Polonia, debido al cierre de fronteras, pues no han podido recibir las piezas, ¿no? El análisis que hacía este señor, que es un gran cargo ejecutivo de una multinacional del automóvil, pues era la consideración de si en el futuro sus proveedores tenían que estar dentro de Alemania. Es decir, que creemos que para el futuro no es una cosa que vaya a suceder de manera inmediata, pero creemos que para el futuro podemos ver un efecto no solo de desglobalización, sino tendente también a la regionalización. Voy a pasar a hablar sobre el segundo punto, tal y como os comentaba al principio, que es el impacto de la crisis en el sector inmobiliario. Aquí hacer énfasis en que los diferentes tipos de activos se han visto afectados de distinta manera, ¿no? Los data centers han sido los claros ganadores de esta situación por motivos obvios, principalmente por el aumento del consumo de datos a la nube. Y la logística se percibe post-COVID como el menos perjudicado y más seguro segmento inmobiliario, sobre todo comparado con hoteles y el sector retail, que son por mucho los peor parados y los que más sufren el golpe. Aunque creo que aquí es de justicia decir que la tendencia del retail es algo que se estaba dando ya y que estábamos viendo todos también pre-COVID. El motivo del cual ha sido sobre todo el aumento de las ventas online y después del COVID, pues el cambio de hábito de consumo de las familias españolas, donde la tasa de penetración del e-commerce está creciendo exponencialmente y entendemos que aquellos que prueban esta nueva forma de consumir online, pues lo retendrán en el futuro, ¿no? En este caso hemos oído de todo. Yo he oído pues, que el crecimiento del consumo del e-commerce iba a ser una V y que a lo mejor una W, porque dentro de unos meses, cuando podamos volver a cierta normalidad, pues que los clientes no consumirían tanto e-commerce, pero que después volverían a aumentar, ¿no? Bueno, ya lo veremos, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en la premisa inicial, que es que el e-commerce ha aumentado su tasa de penetración y que eso ha venido para quedarse. Cabe subrayar que la crisis anterior, que hace referencia, por ponerla también un poco en contexto respecto a la actualidad, fue distinta. La causamos los humanos y fue puramente financiera. Esta crisis es sanitaria, pero también está afectando al crédito y a los mercados de deuda. Nosotros desde PTS consideramos que conseguir financiación va a resultar más difícil, sobre todo para aquellas compañías con riesgo solvencia
o sobreendeudadas, ya que los bancos con tanta regulación pues ya les resulta difícil el ser rentables, por lo que es lógico presuponer que van a aplicar cada vez criterios más restrictivos a la hora de conceder deuda y financiación. Un asunto clave, a mi modo de ver, y somos inmobiliarios, van a ser las valoraciones de los activos, ¿no? Que ahora mismo están sujetas a muchas consideraciones y que por el impacto, digamos que va a ser diverso para cada tipo de inmueble, a nuestro entender. Mientras, también nos consta que muchos inversores están en modo wait and see, observar y esperar, y otros que ya han decidido parar tanto inversiones como el inicio de algunos proyectos que tenían previsto empezar, ¿no? Aquí explicar que la posición de P3 es muy fuerte, gracias a nuestro accionista, el Fondo Soberano de Singapur. Somos compradores cash, no necesitamos hacer capital calls cuando queremos acometer nuevas inversiones o nuevos proyectos. Creo que también podemos ofrecer, quizá como acto diferencial respecto a la competencia, certeza de cierre cuando iniciamos el análisis de una nueva operación, ¿no? Y quizá daros dos ejemplos. El uno es la adquisición del portfolio Maximus, que cerramos a finales de enero de este año 2020, compuesto por más de 30 activos, con 500.000 metros en Alemania. Cuando digo activos me refiero a naves logísticas alquiladas. Como decía, 500.000 metros en Alemania y el resto repartidos entre Austria, Polonia, Bélgica y Holanda. Y el segundo ejemplo, y este ya no de inversión, sino de promoción y más cercano, puesto que se trata de una promoción en Madrid, en Illescas, a mitad de camino de Toledo, sur de Madrid, en el que ya entregamos 120.000 metros para Amazon hace 2 años. El año pasado hemos entregado casi 50.000 para Airbus. Y tenemos ahora en marcha una obra a riesgo, sin inquilino. Por supuesto, hemos discutido internamente y valorado si en las actuales circunstancias, si lo más conveniente era parar las obras y esperar qué pasaba o si continuar, ¿no? Y yo creo que es positivo que P3 haya decidido continuar. Y lo hemos hecho porque pensamos que hay un equilibrio entre oferta disponible y demanda activa, buscando nuevas naves. Estas naves las acabaremos en el mes de noviembre y creemos que será un buen momento para salir al mercado y que tendremos éxito en el alquiler de la misma, puesto que confiamos en el mercado español. Para acabar, os he preparado unas conclusiones y unas consideraciones en las que quiero discutir con vosotros qué es lo que nos espera, ¿no? Quizás lo más claro es que todos los especialistas y científicos auguran una segunda oleada de la pandemia, que podría afectar severamente a todas las predicciones que se han hecho hasta la fecha, ¿no? Vamos a cruzar los dedos y ver qué es lo que pasa. Pero bueno, claramente, en mi opinión, hay que aprender más sobre el virus, quién es inmune y por qué, quién es asintomático, tienen que realizar más pruebas y test, pero lo que está claro es que la vacuna es la única solución a la enfermedad, ¿no? Y la verdadera ayuda que necesita la economía es la vacuna. No cabe una economía sana en una sociedad enferma y es ahí donde deben estar centrados todos los esfuerzos y la inversión por parte de todos los países. En España, la combinación de índice de paro y de caída del turismo extranjero nos va a hacer las cosas especialmente difíciles, ¿no? Pero también quiero poner en contexto, antes hemos hablado del mercado logístico alemán, del mercado del visto holandés, pero el tema del paro es un mal global, ¿no? Hemos visto cifras espeluznantes en Estados Unidos. El otro día leí que el récord
histórico de despidos en una semana en Estados Unidos estaba en 600.000 desempleados nuevos, ¿no? Y que hace 4 semanas, en una semana, se despidieron 6 millones de personas. En Estados Unidos, solo durante el mes de abril, 20 millones de personas han ido al paro, ¿no? Y a veces cuando comparamos con otros países, pues nosotros tenemos seguridad social, pero cuidado porque en Estados Unidos, pues cuando te despiden, pues lo más posible es que pierdas también tu seguro de salud, ¿no? El tema del paro y de la crisis y la recesión global va a afectar sin duda en el índice de confianza y eso va a perjudicar el consumo, ¿no? Esta tendencia del paro pues, se va a pronunciar y va a continuar durante los próximos días y meses, ¿no? Con esto quiero decir que yo personalmente al estado de alarma añadiría el estado de paciencia porque digerir todos estos impactos que acabamos de describir pues nos va a llevar meses, nos va a llevar mucho tiempo. Quizá una de las oportunidades, porque oportunidades en las crisis ya sabemos que se dan, es una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Que puede activar ciertos sectores pues, que hasta ahora pues, la economía española no había explorado. Y también para acabar, pues tenemos que intentar identificar cuáles son los empleos del futuro, porque hay que rebajar los niveles de desempleo lo antes posible y ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado de trabajo. Marc, tengo alguna reflexión más, pero no sé cómo vamos de tiempo y si quieres pasar al turno de preguntas o que ahonde un poco más. Si quieres acabar las reflexiones, tú mismo. Adelante, tenemos un poco de tiempo. Muy bien. Espera que se me ha ido la pantalla. Pues bueno, en cuanto a las reflexiones sobre precio, entiendo que adelantándome alguna de las preguntas pueden ser reflexiones interesantes para la audiencia y cómo se ha visto afectado el sector inmologístico desde el COVID. Hay que decir que depende mucho de la situación, depende de la calidad del inquilino, que hoy en día es primordial, ¿no? Por la solvencia que comentábamos antes, la calidad del activo, la duración del contrato. Hemos visto respecto a la fase de crisis anterior financiera en que era muy difícil ver plazos contractuales que superasen los 3 o 5 años. Actualmente nosotros en P3 estamos haciendo llaves en mano por plazos de 10, 15 y hasta 20 años de duración, ¿no? Es decir, que los precios pues dependen de cada tipo de activo. También entiendo que aquellos portfolios más expuestos a riesgo son aquellos quizá compuestos por naves pequeñas, medianas o naves escaparates, una vez más porque la tipología de inquilino pues implica más riesgo, ¿no? Y quizá veremos proyectos de construcción que se posponen o paralizan por completo debido a la incertidumbre. Y por hablar de corrección de precios de mercado, en la crisis anterior vimos caídas de precio que oscilaron entre un 40 y un 50%. Creo que con lo maduro y profesionalizado y por el hecho de que el logístico, como dice el título de este webinar, se ha convertido en un asset class core, va a mantener mucho apetito de los inversores y no esperamos correcciones de ese tipo. Más bien yo diría que la primera corrección, si la vemos, tendría que venir de mano del suelo, puesto que la experiencia nos dice que el suelo siempre es el segmento que a veces corrige los precios en estos momentos de ciclos bajistas. Y eso es todo por mi parte. Perfecto, David. Pues muchísimas gracias. Ha sido una charla realmente interesante para ponernos un poco al día de cómo está el sector inmologístico que ha sabido reaccionar y ha sido uno de los más importantes durante toda esta situación. Estupendo. Me alegro que así sea. Varias preguntas de la gente que nos está viendo. Por ejemplo, Francisco Fernández pregunta si crees que después de toda esta situación habrá un incremento de necesidades logísticas en la última milla. Es decir, si crees que se van a ocupar los locales que, por desgracia, están quedando vacíos dentro de las ciudades. Sé que nos ven bien lo que controláis vosotros, pero bueno, también es del sector logístico. No, la pregunta es muy buena, te diría, y forma parte de nuestro negociado. Nosotros en P3
estamos muy diversificados por tipología de activo, ¿no? Hacemos pues desde una nave normal, digamos, una caja pues del tamaño que sea, pues desde 30.000 hasta 120.000 metros, que es lo que hemos promocionado, por ejemplo, en Illescas como la nave más grande, a naves multinivel, a naves cross-dock, a naves de frío y también a estas naves de Urban Logistics o Last Mile, ¿no? España en eso todavía no está tan maduro como otros mercados. En Alemania, por ejemplo, estamos construyendo en llaves en mano muchas naves de las Mile y en España es algo que está empezando a verse y donde ya existen demandas ciertas de operadores que necesitan para dar respuestas a las ventas online del e-commerce el estar o muy cerca o dentro de las ciudades, ¿no? Y eso va a llevar pues, o bien a la búsqueda de suelo donde poder ubicar esos centros de last mile de reparto de distribución de última milla o bien edificios existentes que se tengan que reconvertir. Es una tendencia que ya existe y que sin duda yo creo que se va a consolidar y que va a crecer en los próximos meses y años porque forma parte de lo que decíamos de la tasa de penetración del e-commerce. Una vez que existen esos pedidos se tienen que repartir en tiempo y la única manera, pues no puedes estar a 50 kilómetros de la ciudad donde tienes que repartir, tienes que estar en la misma ciudad. Tenemos a María Moyano que pregunta si crees, en relación con esto que decías, que va a aumentar la demanda de espacios logísticos en mercados secundarios. Entendemos secundarios, pues fuera de Madrid y Barcelona, que son los más consolidados, creo que estaríamos hablando de Zaragoza, de Bilbao, de Vitoria, de Sevilla. Nosotros ya estamos presentes en estos mercados, ¿no? Estamos en Valencia, estamos en Bilbao, queremos entrar en Andalucía. Nosotros entendemos que la logística es un todo, no es una plaza, no es Madrid, no es Barcelona, sino que forma parte de una cadena de distribución. Y Valencia es un mercado que durante los últimos 2 años ha crecido de manera significativa y no solo se ha puesto en el mapa, sino que se ha consolidado como un hub logístico. Tenemos activos en Bilbao y el País Vasco y el norte nos encanta, quisiéramos seguir creciendo. Y estamos mirando otras ubicaciones, quizá donde la capital de provincia o la ciudad no es tan importante en volumen de habitantes, pero consideramos que hay oportunidad de crecer en logística. Perfecto. Tenemos también a Jorge Pernas que pregunta por la valoración que puedes hacer tú o que se puede hacer desde P3 del mercado portugués, y más en concreto, evidentemente, las ciudades como Oporto o Lisboa. ¿Perdona, has dicho a las ciudades? Como Oporto o Lisboa, las ciudades del mercado portugués. Del mercado portugués. Bien, el mercado portugués no se ha visto tan afectado por la pandemia. Digamos que el impacto que hemos sufrido en Italia y en España pues ha sido mucho menor en el mercado portugués. No se ha visto tan alterado por todas estas disrupciones que hemos explicado. Bueno, el cierre de fronteras sí, pero las obras entiendo que no. Y las 2 ciudades que mencionas pues son los principales mercados en Portugal, siendo los 2 muy interesantes, donde sobre todo escasea el suelo y no se está haciendo tanta promoción de obra nueva. En los últimos, hasta hace 2 o 3 años, digamos que el mercado estaba muy obsoleto con naves industriales, logísticas que no cumplían con los requisitos que hoy en día los clientes demandan, pero hemos visto promociones modernas que sí que cumplen con todos esos requisitos estándares europeos en los últimos años y es un mercado que está evolucionando a un buen ritmo. Y muy interesante. Jorge Pernas también pregunta por los sellos de los certificados que se valoran más en el mercado logístico, como si son de sostenibilidad, de bienestar, etcétera. ¿Cuáles crees que son los más importantes que puede haber? Nosotros nos centramos mucho en la sostenibilidad, porque después la nave logística, pues lo que es su operativa, casi no requiere más que lo que el inquilino quiera almacenar, ¿no? Entonces, la sostenibilidad es donde más nos centramos, ¿no? Aquí te puedo poner también algún ejemplo, naves donde hemos puesto una especie de canopies con fotovoltaica para poder alimentar coches eléctricos, vehículos eléctricos, que tanto los usuarios como sus invitados podrán cargar gratuitamente los vehículos. O sea que hay muchas medidas que se pueden implementar. Nosotros en P3 la sostenibilidad
es una de las prioridades a la hora de desarrollar nuevas naves. Alberto González pregunta si crees que el hecho de que haya poco espacio, poco suelo en el mercado español y pueda haber un incremento de la necesidad de metros, puede hacer que haya un impulso en la construcción de naves multinivel en España, o si crees que todavía estamos un poco lejos de alcanzar este punto. Sí, no solo la escasez del suelo, que también, pero sobre todo lo que demandan los clientes. Y antes, también al inicio, he mencionado, digamos, la tendencia hacia la robotización y la automatización de las naves. Esto nos lo marca el cliente. El cliente, para poder cumplir con estos plazos de entrega, si hablamos otra vez del e-commerce, pues de una hora, escasas horas o un día, necesita hacerlo muy rápido. Y eso se hace a través de la robótica. Y cuando hablamos de multinivel, lo que estamos viendo nosotros es que normalmente en lo que sería la planta baja, el nivel 0 de la nave es donde trabajan los humanos, y en las plantas intermedias, que son mucho más bajas, entre 5 y 6 metros, es donde están los robots haciendo toda la labor de picking. O sea que la escasez del suelo es un motivo, pero la otra también es los requisitos y condiciones que necesita el cliente para poder operar en ese almacén. ¿Y crees que puede aumentar la demanda o la oferta de este tipo de activos en España? Nosotros lo estamos haciendo en toda Europa. Ahora estamos entregando una nave multinivel que asciende en total a 180.000 metros. Tenemos demanda para una nave multinivel ya no de 3 plantas, sino de 5. Superaríamos los 250.000 metros cuadrados en una única nave. O sea, estamos hablando ya de un monstruo. Si nos comparamos con hace 10 años, una nave de 30.000 metros era una nave enorme, ¿no? Y ahora hablamos de naves de 120.000, de 180.000 y de 250.000, ¿no? Y parece que sigue creciendo. O sea, que esa tendencia se consolida. Y no solo los promotores propietarios como P3 lo vemos como un tipo de asset class que tenemos que forma parte de nuestro portfolio, sino que los inversores institucionales, como ahí hay plazos muy largos, como te decía, de entre 10, 15 y 20 años de duración obligatoria del contrato y muy buenas garantías, lo identifican como un asset class refugio y hay bastante presión, digamos, y apetito para comprar esa tipología de inmuebles. Perfecto. Pues David Marquina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Por mi parte, solo recordaros que con el mismo enlace con el que habéis entrado podéis recuperar la charla de esta mañana, la tendréis disponible en breves minutos cuando terminemos la emisión. Y también invitaros al webinar de mañana, que nos acompañará Fermín Vázquez, arquitecto y socio fundador de P720, que nos va a hablar sobre los cambios en el diseño del real estate a raíz del COVID-19. Muchísimas gracias, David, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos. Hasta la próxima.